Hay selecciones que llegan a un mundial con un equipo, y hay selecciones que llegan con un jugador. Un solo nombre que lo explica todo. Esto es el mejor futbolista de cada selección, clasificada a Norteamérica 2026. Arrancamos con México. El hombre del Tri en este momento se llama Raúl Jiménez. El ariete del Fulham tiene 34 años, 13 temporadas vistiendo la camiseta nacional y 44 goles con el combinado tricolor, a solo 9 del récord histórico que actualmente pertenece al Chicharito. En lo que va de temporada, lleva 10 anotaciones con su club y llega a este torneo, que será su cuarto mundial, en un estado de forma respetable. Sudáfrica lleva a Foster como su referencia ofensiva. Un delantero de 25 años que desde 2023 compite en la Premier League, aunque la presente campaña no ha sido de las mejores, con apenas 3 goles en 26 encuentros. 6 años siendo convocado, 10 goles en 26 partidos, y la condición de ser prácticamente el único sudafricano que juega en una liga europea de primer nivel. Con Corea del Sur tampoco hay mucho que debatir. Heung-min Son es el mejor futbolista que ha dado Asia en toda su historia. 33 años, actualmente en la MLS después de una carrera prácticamente entera en el Tottenham. Capitán desde 2018, 16 años como internacional, 54 goles y a solo 2 de convertirse en el máximo goleador histórico de su selección. República Checa regresa a un mundial después de 2 décadas fuera y su principal carta se llama Patrick Schick. El delantero del Bayer Leverkusen cumplió 30 años, suma de 25 goles con la selección checa y disputará su primer torneo de esta magnitud. Grupo B. Canadá aparece como uno de los equipos más interesantes del torneo y hay quienes todavía asocian al combinado canadiense con Alphonso Davies, pero las lesiones y un año largo sin jugar con su selección lo han dejado fuera del papel principal. El que realmente se ha puesto el equipo encima es Jonathan David. Goleador de la Juventus, 26 años, más de 40 goles con Canadá y nuevo capitán del equipo tras las ausencias de Davies. Bosnia y Herzegovina dejó a Italia sin mundial y llegará a Norteamérica con la misma figura que en 2014. Edin Dzeko. Un delantero que pasó por el Wolfsburgo, el Manchester City, la Roma y el Inter de Milán, actualmente en el Schalke, 04 de la segunda Bundesliga, con 40 años recién cumplidos. 19 temporadas como internacional, 73 goles y el brazalete de capitán todavía en la muñeca. Qatar tiene a Akram Afif como su cerebro y motor. El extremo izquierdo de 29 años ganó en 2 ocasiones el premio al mejor jugador de Asia. Fue determinante en el bicampeonato asiático, anotando un hat-trick en la final de 2024, y supera los 110 partidos y los 35 goles con la selección. Suiza tiene en su portería a Gregor Kobel. El guardameta del Borussia Dortmund es el segundo arquero más valorado del mercado mundial, solo por detrás de Donnarumma. Le ganó la titularidad al histórico Sommer, y con 28 años llegará a su segundo mundial, pero como titular indiscutible por primera vez. Brasil llega con más preguntas que respuestas. Vinicius Jr. sigue sin trasladar su mejor fútbol a la selección verde-amarela. Apenas 8 goles en 47 partidos. El que atraviesa un presente más brillante es Rafinha. El extremo del Barcelona lleva 2 años siendo de los mejores futbolistas del planeta. Fue la figura más consistente durante las eliminatorias sudamericanas y con 29 años disputa su segundo mundial. Marruecos quiere demostrar que Qatar no fue una casualidad y el nombre que lidera esa demostración es Achraf Hakimi. El lateral derecho del PSG es para la mayoría de los analistas el mejor del mundo en su posición, con 27 años, próximo a los 100 partidos internacionales y el brazalete de capitán de los Leones del Atlas. Haití tiene en Wilson Isidore su jugador más destacado. Delantero de 25 años del Sunderland, que participó en torneos juveniles y en la Eurocopa Sub-19 con Francia, país donde nació, pero decidió cambiar de federación a principios de año. Y en apenas su segundo partido con Haití ya anotó su primer gol. Escocia vuelve a un mundial después de 28 años y el hombre que más representa ese regreso es Scott McTominay.
El mediocampista de 29 años salió del Manchester United en 2024 y encontró en el Napoli su mejor versión, coronándose campeón de la Serie A y siendo nombrado MVP del campeonato italiano. Con la selección fue el alma de las eliminatorias, incluyendo un gol de chilena ante Dinamarca, que ya es parte de la historia del fútbol escocés. Estados Unidos tiene a Christian Pulisic como su referente. El atacante del Milan llega a su segundo mundial como el jugador de mayor experiencia en la historia del plantel americano, con 33 goles en 76 partidos internacionales y la regularidad suficiente para seguir siendo titular en uno de los grandes clubes europeos. Paraguay regresa al torneo después de 16 años y lo hace con una nueva generación que tiene en Diego Gómez a su figura central. El mediocampista del Brighton fue determinante durante las eliminatorias sudamericanas y en los amistosos previos al torneo. Con 25 años y apenas poco más de 20 partidos internacionales, se ganó la titularidad y el liderazgo de la albirroja casi de inmediato. Australia no tiene a su figura más importante en el ataque, sino en el centro de la defensa. Alessandro Circati, central de 22 años nacido en Italia, pero internacional con los Socceroos, fue titular indiscutible en el Parma durante toda la temporada de Serie A. Volvió de una lesión que lo tuvo fuera gran parte de 2024 y principios de 2025, con un estado físico que impresionó a propios y extraños. Turquía reaparece en un mundial después de 24 años y su cara más joven y brillante es la de Arda Güler. Con 21 años en el Real Madrid y su mejor temporada individual hasta la fecha, el mediocampista lleva 6 goles y 7 asistencias en 28 partidos con la selección turca desde que debutó a los 17. Alemania tiene a Jamal Musiala como su talento más desequilibrante, pero las lesiones lo mantuvieron prácticamente fuera de toda la campaña y sin actividad con la selección desde marzo de 2025. En ese contexto, Joshua Kimmich es la figura más sólida de la Mannschaft. Un mediocampista total capaz de rendir como pivote defensivo o como lateral derecho con igual eficacia, capitán del equipo y con 31 años llegando a su tercer mundial. Curazao es una de las historias más llamativas de esta edición. La selección incorporó futbolistas neerlandeses con raíces curazoleñas y el más representativo es Armando Obispo, defensa del PSV. Formado en las categorías menores de Países Bajos, debutó con Curazao el año pasado durante las eliminatorias y se convirtió en el pilar defensivo que hizo posible la clasificación histórica del equipo. Costa de Marfil lleva a Handan Diomandé como su joya más explosiva. 19 años y un ascenso que parece sacado de una película. En 2024 estaba en una academia en Estados Unidos. El Leganés lo fichó sin coste alguno en 2025. El Ipswich desembolsó 20 millones de euros por él. Terminó siendo el mejor jugador del Leipzig en la Bundesliga, y su valor actual ya ronda los 75 millones. Debutó con los Elefantes el año pasado y ya manda en el equipo. Ecuador llega con su mejor generación, y a la cabeza de esa generación está Moisés Caicedo. Para muchos el mejor mediocampista defensivo del planeta en este momento. El Chelsea lo compró en 2023 por 116 millones de euros, y desde los 18 años Caicedo no ha dejado de ser titular en la selección ecuatoriana. Ahora, con 24, es el referente absoluto del equipo. Países Bajos tiene a Virgil van Dijk como su mejor jugador. El central del Liverpool, con 34 años, sigue siendo de los defensas más completos del mundo. Capitán absoluto de los Orange, líder de una de las defensas menos perforadas en las eliminatorias europeas, y con más de 285 partidos internacionales acumulados. Su segundo mundial. Japón confía en Takefusa Kubo para ilusionar a todo el país. Formado en las academias del Barcelona y del Real Madrid, desde 2022 es la figura de la Real Sociedad en la Liga Española, y el extremo de 24 años ha completado la transición de promesa a certeza, con una solidez que ya no admite dudas. Suecia tiene en Víctor Gyökeres a su gran carta. El delantero brilló en el Sporting de Lisboa. Fue adquirido por el Arsenal por 67 millones de euros, y mientras Alexander Isak no termina de rendir con la selección, Gyökeres acumula 19 goles en apenas 32 partidos, y fue el héroe del repechaje,
con un hat-trick ante Ucrania y el gol definitivo ante Polonia en el último minuto. Primer mundial con 28 años. Túnez tiene en Hannibal Mejbri a su motor. Tras su paso por el Manchester United, encontró en el Burnley su mejor versión. Con más de 40 partidos internacionales y apenas 23 años, ya porta el dorsal 10 de la selección, con todo lo que eso significa. Bélgica tiene en Thibaut Courtois, a su ancla. Tras superar las diferencias que lo alejaron de la última Eurocopa, el portero del Real Madrid, con 33 años, recuperó la titularidad de los Diablos Rojos. Sigue siendo uno de los mejores guardametas del mundo. Supera los 100 partidos internacionales y es el sobreviviente más emblemático de la llamada Generación Dorada belga. Egipto tiene a Mohamed Salah como su referente eterno. El delantero del Liverpool es la cara más grande del fútbol africano. A sus 3 años regresa a una Copa del Mundo como capitán y líder absoluto de su selección, con más de 55 goles internacionales y el objetivo de llevar a Egipto más lejos de lo que nunca ha llegado. Irán lleva a Sardar Azmoun como su figura principal. El delantero que pasó por el Porto y el Inter de Milán actualmente juega en el Olympiacos de Grecia. Desde 2015 no ha dejado de ser convocado. Suma 57 goles y 25 asistencias en 102 partidos. Y con 33 años llega a su tercer mundial, pero el primero como capitán del equipo. Nueva Zelanda tiene en Chris Wood a su hombre más importante. Con 34 años, jugará su segundo mundial como figura y capitán absoluto del equipo, después de una carrera desarrollada casi íntegramente en el fútbol inglés entre Leicester, Leeds, Burnley, Newcastle y el Nottingham Forest. Sus 45 goles lo convierten en el máximo anotador histórico de la selección neozelandesa. España no tiene debate posible. El nombre que todo el mundo pronuncia al hablar de la Roja es Lamine Yamal. 18 años, extremo del Barcelona, y la condición de ser no una promesa, sino uno de los mejores futbolistas del mundo en este preciso momento. Fue determinante en la Eurocopa 2024, y no ha parado de crecer desde entonces. Disputará su primer mundial como uno de los principales candidatos a ser el mejor jugador del torneo. Cabo Verde hace su debut histórico en un mundial, y su mejor jugador es Cédric Carvalho, lateral de 23 años, nacido en Rotterdam, capaz de actuar tanto por izquierda como por derecha. Fue fichado por el Benfica en el mercado de invierno, y aunque solo suma 8 partidos con Cabo Verde, el crecimiento es constante. En la última fecha, FIFA marcó un gol y repartió 2 asistencias. Uruguay tiene en Federico Valverde a su líder indiscutible. El mediocampista del Real Madrid es uno de los mejores volantes del mundo, capitán y figura determinante de la selección, con una temporada actual en los merengues, donde ha mantenido un nivel sobresaliente anotando goles importantes en la Champions. Arabia Saudita tiene en Saud Abdulhamid a su futbolista más relevante. El lateral derecho de 26 años es el único de la selección saudí que no milita en la liga local. Tras destacar en su país, firmó con la Roma y actualmente juega en el Lens, siendo titular habitual en un equipo que marcha segundo en la liga francesa. 50 partidos internacionales y segundo mundial. Kylian Mbappé es el mejor jugador, el capitán y el referente absoluto de Francia. Después de 2 temporadas en el Real Madrid, llega a territorio americano con 3 metas muy concretas. Ganar su segundo mundial, superar a Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa y convertirse en el mayor anotador en la historia de los torneos mundiales. 27 años, tercer mundial, y a solo 5 goles de superar a Miroslav Klose en ese registro histórico. Senegal tiene en Sadio Mané el alma de su selección. El atacante actualmente en la Liga Árabe mantiene un físico envidiable a sus 34 años, con 13 goles y 8 asistencias en la temporada. Es el máximo anotador histórico senegalés con 52 tantos y llega a este mundial con la motivación extra de quien se perdió Qatar 2022 por una lesión en el último momento antes de que comenzara el torneo. Irak fue el último equipo en confirmar su plaza y lo hizo gracias al gol de Aymen Hussein ante Bolivia. El delantero de 30 años anotó el tanto que definió el repechaje, que fue además su número 32 con la selección.
11 años siendo convocado y actualmente en la liga local iraquí. Erling Haaland no solo es el mejor noruego del momento, sino que con 28 años puede ser considerado directamente el mejor futbolista noruego de la historia. Marcó 16 goles en las eliminatorias para llevar a su país al torneo. Acumula 55 goles en 49 partidos con la selección. Y en la presente temporada con el Manchester City ya supera los 35 goles entre todas las competencias, liderando además el marcador de la Premier League. Argentina tiene a Lionel Messi. Con 38 años sigue siendo la cara de la albiceleste. Su nivel en el Inter de Miami y en la selección no ha dejado de ser notable y jugará su sexto mundial con la intención de levantar la copa por segunda vez consecutiva. Argelia tiene en Riyad Mahrez a su figura y capitán. El extremo que brilló en el Leicester City y se consolidó en el Manchester City juega actualmente con 35 años en la Liga Árabe, pero su rendimiento con los guerreros del desierto no ha bajado y fue la figura de la última Copa Africana con 3 goles. Austria regresa a un mundial después de 28 años y la explicación más importante de esa clasificación tiene nombre: Konrad Laimer. El mediocampista del Bayern Múnich se ha vuelto imprescindible por su capacidad de actuar tanto de lateral como de pivote con el mismo rendimiento. Primer mundial con 28 años. Jordania tiene en Moussa Tamari a su única referencia en el fútbol europeo. El extremo derecho de 28 años, que desde 2025 juega en el Stade de Reims, es el jugador más destacado de la selección jordana, con 10 años siendo internacional y 23 goles y 14 asistencias acumuladas. Cristiano Ronaldo, junto a Messi, será el primer futbolista en disputar 6 mundiales. El delantero del Al-Nassr tiene 41 años, pero no ha dejado de ser el goleador y líder de Portugal, con 13 goles en sus últimos 14 partidos y 143 en total como máximo anotador histórico a nivel de selecciones. Norteamérica 2026 será su última oportunidad de levantar el trofeo que siempre se le escapó. La República Democrática del Congo tiene en Cédric Bakambu a su mejor jugador. 35 años. Pasó por el Villarreal, el Marsella, el Olympiacos, el Galatasaray y actualmente el Real Betis. Nació en Francia y representó a ese país en categorías inferiores, pero desde 2015 defiende al Congo con 21 goles en 67 partidos. Uzbekistán tiene prácticamente un solo futbolista, compitiendo en una liga europea de primer nivel. Abdukodir Kusanov, defensa central del Manchester City, fichado en 2025 por 40 millones de euros. Con 22 años y 25 partidos internacionales, es la referencia de una selección donde el resto del plantel compite en Asia. Colombia tiene en Luis Díaz a su gran figura. Tras llegar al Bayern Múnich el verano pasado, se consolidó como la pieza más importante de la selección cafetera, formando un tridente demoledor junto a Kane y Olise en uno de los equipos más dominantes de Europa. Con 29 años y siendo su primer mundial, llegará en el momento más alto de su carrera. Inglaterra tiene en Harry Kane a su capitán histórico. El goleador del Bayern Múnich llega como el máximo anotador de todos los tiempos de la selección inglesa, superando los 70 goles internacionales. A pesar del crecimiento de jugadores como Bellingham o Foden, el delantero de 32 años sigue siendo el punto de referencia del ataque inglés. Croacia ya no tiene a Modric como titular indiscutible, y la figura actual de los rojiblancos es Joško Gvardiol, central del Manchester City, que desde enero está recuperándose de una lesión, pero que se espera llegue listo al torneo. Segundo mundial, a sus 24 años. Ghana tiene en Karim Sulemana a su figura del momento. Tras un paso explosivo por el Bournemouth, el atacante ganés firmó con el Manchester City en enero por 55 millones de euros, y bajo las órdenes de Guardiola, ya lleva 8 goles, ganando recientemente la Copa de la Liga. Llega al torneo en el mejor momento de su carrera. Panamá tiene en Amir Murillo a su referente indiscutible. El lateral derecho de 30 años, que desde este 2026 juega en el Beşiktaş, es uno de los pilares de la selección canalera desde 2016. Disputará su segundo mundial buscando que los canaleros superen por primera vez en su historia la fase de grupos. Eso es todo.
Comenta quién crees que va a ser el mejor jugador de este mundial. Si el vídeo te gustó, dale like y suscríbete.